noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos como invitado al economista argentino Martín Lustó. Fue ministro de Economía de Cristina Fernández, fue embajador en Estados Unidos de Mauricio Macri, actualmente es diputado por el Frente Evolución, diputado nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martín, muchas gracias por estar. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, muchas gracias por estar. ¿Cómo es? Para que la gente te pueda ubicar ideológica y políticamente, ¿cómo se da ese salto de haber sido unos meses ministro de Economía del kirchnerismo y luego ser embajador del macrismo? Bueno, porque ahora vemos una Argentina que está un poco tensionada, te diría además, muy polarizada, y yo estoy en el medio de ambos extremos. Y también hay que recordar un poco cómo son los contextos. Cuando Cristina Fernández de Kirchner ganó en el año 2007, con 46%, y después creo que vino Elisa Carrió y después Labaña, el que era ministro de Economía de Kirchner, ella prometía ser la cara de una nueva institucionalidad en la Argentina. Ella decía que su modelo era Alemania, y con el correr de los dos mandatos de los 8 años se fue extremando cada vez más, y de hecho su versión actual es inclusive, en mi opinión, más extrema que los últimos años de su mandato. Entonces, algo que, si querés, estaba más junto, más parecido en aquel entonces, donde había menos grados de tensión o de polarización, ahora se ve con mucha más nitidez, pero eso hace que los que estamos en el medio, los que hemos estado mucho tiempo en el medio de un centro derecha y una izquierda, que es lo que se transformó Cristina, yo me considero socialdemócrata, hayamos en muchos casos pasado por distintos espacios dada la naturaleza convulsiva y cambiante de la política argentina. Yo siento que siempre digo lo mismo, que es curioso. De hecho, si uno mira las cosas que escribí un libro en el 2005 sobre las crisis argentinas y cuál es la salida, y estoy escribiendo uno ahora, y miro las entrevistas y digo, hace 15 años que vengo diciendo lo mismo. ¿Y vos te sentís identificado con el gobierno de Macri? ¿Y qué se encontró Macri? A ver, yo creo que producto de ese kirchnerismo que se fue a un extremo muy extremo, un arco muy grande de la política decidió que teníamos que salir del populismo y decidió que había que construir un frente, y ahí convergieron un montón de partidos distintos. Ahora, ese frente que es Cambiemos, que es quien gobierna, para muchos de nosotros tenía que tener una naturaleza que albergara adentro centroizquierda y centroderecha, que quisieran construir un Estado distinto, que pudiera tener matices, que pudiera discutir internamente y cuyo liderazgo lo dirimiera la gente en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como es en Argentina. No es lo que ha pasado. Esa coalición se ha ido cada vez, producto de que obviamente el que comanda la coalición es el PRO, el partido del presidente Macri, de que el presidente es Macri, pero también de una dinámica interna, ha ido concentrándose cada vez más en las ideas que son más propias del PRO, que es un partido, en mi opinión, de centro-derecha. En la Argentina, en la Argentina la centro-derecha tiene mal nombre, la derecha tiene mal nombre. Acá también. Sí, bueno, Acá pero también. cuando uno no lo dice ni de manera peyorativa, lo digo de manera descriptiva. Dentro de esa coalición, el PRO es la centro-derecha. Te diría que lo sigue la coalición cívica, que es el partido de Carrió, y el radicalismo tiene un abanico un poco más amplio. Y muchos pretendimos durante mucho tiempo que esa coalición que se fundaba para darle respuesta al populismo y poder ganarle en las urnas, que es como corresponde, tuviera matices, que fuera una concertación chilena, y no fue lo que ocurrió. De hecho, hay mucha discusión interna dentro de Cambiemos por estas cuestiones y también de cara a la sociedad, y mucha gente en el electorado que cuando le preguntás cómo se siente con respecto a Cambiemos, se siente un poco desilusionada porque no ha podido comprender todas estas visiones distintas. Ya lo digo, muchachos, pero una más vinculada con esto. ¿El kirchnerismo como proyecto político tiene futuro? La Argentina es un país tan cambiante que yo no me atrevería nunca a decir que algo no tiene futuro. Ajá. Yo creo que el kirchnerismo es el pasado, pero lo cierto es que ocurren dos cuestiones que son sumamente relevantes. En la Argentina, primero, y lamentablemente, ha dejado de haber partidos políticos. Los partidos políticos que tienen éxito son aquellos que tienen o han tenido recientemente el poder del Estado, porque así captan gente, así tienen cuadros y así se financian. Si vas, por ejemplo, a la elección del año que viene, o a la última, Cambiemos, que es el sello que ganó a nivel nacional, no existía hasta el 2015.
Unidad Ciudadana, que es el sello de Cristina Fernández de Kirchner, no existía hasta el 2017. Vos vas al año que viene y son 2 sellos que no existían hace un mandato presidencial entero. Entonces, esos son los espacios que tienen más potencia, son los que se construyen, uno habiendo tenido el Estado 12 años y otro teniendo el Estado ahora. Entonces, esa es la primera cosa que hay que entender. La segunda es que Cristina Fernández de Kirchner, producto de los últimos años de su mandato, después ha llevado al peronismo a un extremo más populista y más de izquierda de lo que ha sido tradicionalmente el peronismo. Y producto de una Argentina que tiene 30% de pobres, producto de una Argentina que está desengañada, producto de una Argentina que tiene una carencia de ilusión con respecto a su futuro, y de los excluidos. La Argentina ha tenido, hasta la década del 70, pobres a una escala muy baja, una quinta parte de los pobres que tenemos ahora, pero eran pobres, no eran excluidos de la sociedad. Ahora tenemos 30% de excluidos de la sociedad, porque el umbral nuestro de pobreza es muy bajito, como suele ser como se calcula en los países latinoamericanos. Entonces, el peronismo era un buen vehículo para representar a la clase media baja, a la clase trabajadora y a los pobres. No parece un vehículo adecuado para estar representando a los excluidos, y ahí es donde me parece que está yendo a pescar la expresidenta en conjunto con otros espacios políticos, algunos muy incipientes, relacionados con los movimientos sociales, etc. Entonces, vos me decís, ¿el kirchnerismo tiene futuro? Yo creo que el kirchnerismo ya ni siquiera existe como kirchnerismo, ha mutado a algo distinto. Y la potencia que pueda tener y el peso que va a tener en la elección presidencial, pero sobre todo en representación parlamentaria después, depende mucho de cómo le vaya a Cambiemos. Pero vos decís que Cristina está yendo a pescar entre ese sector de sin desposeídos, digamos, sin ninguna duda. ¿Pero no son consecuencias de sus políticas? Son consecuencias. En la Argentina a mí no me gusta adjudicarle a un mandato presidencial o a un sector de la política. ¿El kirchnerismo? Argentina viene fracasando hace 5 décadas. Para que nos demos una idea de qué es lo que quiero decir con esto, dije en el año 74, que es la primera encuesta que nosotros tenemos de permanente de hogares, Argentina tenía 1/5 de la pobreza que tiene hoy. Tenía la mitad de la desigualdad. Argentina en los últimos 45 años el ingreso por habitante creció al 0,6% por año. Necesitas 111 años para duplicarlo. Eso para que se dé una idea, porque generalmente se percibe Uruguay como un crecimiento más continuo y lento, que depende mucho de Argentina y Brasil, pero Uruguay en esos últimos 45 años creció 3,5 veces más que Argentina. Entonces, es difícil decir que el aumento de la pobreza estructural en la Argentina se debe a un solo gobierno. Es una acumulación de fracasos de la clase dirigencial argentina durante muchas décadas. Está bien. Tito. Martín, ¿qué rescatás de esta larga era kirchnerista, desde Néstor a esta Cristina más radicalizada, según tus palabras? En general es una pregunta difícil porque se tiende a rescatar algunas cosas que son casi un consenso colectivo, la asignación universal por hijo, que es un subsidio a la pobreza. Yo lo miro desde otra perspectiva y me interesa rescatar cuestiones que son un poco más polémicas. A ver. Yo creo que el kirchnerismo como fuerza política ha tenido una enorme capacidad de pelear en circunstancias adversas. En un país donde hemos tenido desde el 83 para acá 2 presidentes que no han podido finalizar por completo su mandato, yo creo que es un elemento importante a destacar, para bien y para mal. Han hecho de la política y del Estado, o han devuelto esta concepción de que la política y el Estado son factores ordenadores del resto de las discusiones si uno los usa bien. Ellos le han dado a las dos cosas mucha potencia y han desordenado lo financiero, han desordenado lo fiscal, pero siempre han pensado, y creo que es algo con lo que yo me identifico, que es la política la que debe ordenar el resto de las cosas en una sociedad moderna, plural, en una república, en una democracia. Esas son las cosas que más le rescato. Después, en políticas de fondo, tengo profundas diferencias que conforme el kirchnerismo fue caminando en un sentido, se fueron acentuando. Yo el día que renuncié, cuando expliqué mi renuncia, dije, nosotros decimos que queremos caminar para allá, yo digo estoy de acuerdo, y cuando arrancan todos caminando, ustedes arrancan para el otro lado. Entonces yo no puedo ser ministro de Economía de este gobierno. Y eso se fue ampliando con el correr del tiempo. ¿Sabes qué? Yo tengo muy presente cuando irrumpió Néstor, ¿no? Néstor Kirchner, y en su discurso, en los primeros discursos era muy enfático en el tema de rescatar la institucionalidad, de construir instituciones en Argentina. ¿Vos qué dirías? ¿Lograron construir instituciones? ¿No lograron construir instituciones en todos estos años? No, yo creo que ese discurso era mucho más de Cristina al principio, candidata, y los primeros meses que de Kirchner, y con una razón que
que es muy clara. Más allá de cómo se entiende esto de la economía ortodoxa o heterodoxa, la ortodoxia es las prácticas comúnmente establecidas y aceptadas. Cuando vos tenés una crisis tan monumental como la que tuvo Argentina, que fue una crisis en cualquiera de sus parámetros similar a la crisis del 30 en los Estados Unidos, nosotros tuvimos una caída de 20 puntos del PBI, una reducción que comenzó en octubre del 98 y terminó en mayo del 2002, 23% de desempleo, 54% de pobreza. Más o menos como acá. Más o menos como acá tuvimos. Una crisis muy grande. Sí, claro. Sí. A esa crisis te lleva la ortodoxia, no la ortodoxia económica, las prácticas habituales. Entonces, generalmente después de esas crisis, lo que surgen son líderes que concentran mucho el poder, que son más personalistas y que son exitosos y son capaces de construir una nueva ortodoxia, es decir, una nueva institucionalidad. El caso más paradigmático de América por ahí es Franklin Delano Roosevelt. En Argentina no pasó eso. La etapa que nosotros nos perdimos para mí de construir la institucionalidad es esa promesa de Cristina que resultó fallida. No era el momento de Néstor en donde sinceramente tenía que lidiar con un país que se había desarmado, tenía que volver a construir poder, tenía que volver a construir autoridad, recordemos que sacó 22%, tenía que volver a reconstruir el sistema político, tenía que administrar con esas restricciones y con esos cuidados. Me parece que cuando ya Argentina llevó un proceso de crecimiento importante, pensemos que el rebote, Argentina se dice que creció mucho desde el 2003 en adelante, pero en realidad desde el 2002, mayo del 2002, hasta octubre del 2005 estuvo rebotando todo lo que perdió. Pues siguió creciendo y ahí fue cuando nos sentimos más estabilizados. Esa es una lección que gana Cristina con el 46%. Yo creo que ahí había una oportunidad enorme de reconstruir algo distinto, particularmente en lo que respecta a las instituciones, y no ocurrió. No ocurrió, se degradaron en todo sentido. Tanto que ahora que estamos celebrando el 35 aniversario del retorno de la democracia en Argentina, lo único que podemos decir con orgullo que tenemos es democracia, pero la calidad de la discusión no mejoró, la performance económica no mejoró, los indicadores sociales no mejoraron, de hecho empeoraron, y son desafíos que a mí me gusta decir a veces que Argentina es un poco como el canario en una mina. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones copiadas de los mejores países del mundo, desde la Constitución para abajo, pero tenemos crisis que son más agudas, con lo cual a veces se ve como determinados movimientos, determinados impulsos, se ve como mueven las instituciones, se ve como flamean. Y a veces eso es más difícil percibirlo en otros lugares y te hace prestar atención a algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el Estado? Que nosotros somos exagerados en lo que ha pasado en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa con los medios? ¿Cómo eso influye en la manera en que la gente piensa lo que está ocurriendo? Son cuestiones que para mí son tan evidentes en Argentina por la exageración, que te hacen prestar atención a lo que pasa en otros países y ver si está ocurriendo lo mismo. Y en muchos casos son tendencias globales, solo que son mucho más visibles en la Argentina. Lo que decías de la polarización, por ejemplo, pero vamos a dejar al Fede. Bueno, una diferencia grande que se ve entre Argentina y Uruguay cuando se analiza más que nada los cambios de gobierno a lo largo del tiempo es que en Uruguay lo que se ve es cambios graduales. Por más que cambien los signos políticos, las transformaciones, digamos, son relativamente en el margen. No se refundó la patria cuando ganó el Frente Amplio y tampoco se espera que pase si llega a ganar la oposición. Sin embargo, en Argentina, Alfonsín, Menem, De la Rúa, el kirchnerismo, Macri, todos refundaron, digamos, principios básicos de los gobiernos anteriores. Esta vez va a ser diferente, esta vez con esta política actual, bueno, hay que tirar todo y arrancar de nuevo. Te quiero recordar que en una entrevista dijiste vos que gradualismo o shock es anata. Sí, sí. Te digo porque... Creo que es mentira, que es una falsa dicotomía, un falso dilema. Pero voy un poco a lo que decía recién Fede. Yo pasé mucho tiempo en Uruguay. De hecho, uno de mis mejores amigos es uruguayo. El padre de otro de mis mejores amigos era directivo de Foro Uruguay durante mucho tiempo. Me crié, venía los inviernos a San Carlos. O sea, aprendí a nadar en el campo municipal de Maldonado. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque siempre la perspectiva que tenemos los argentinos, pero particularmente los porteños sobre Uruguay, es que las cosas transcurren con más parsimonia. Y yo creo que eso es algo muy bueno, sobre todo viniendo de cómo es Argentina. Argentina a veces, por la moda del momento, se zambulle en algunas políticas económicas que tienen un peso estructural significativo, sin pensarlo, y por suerte en Uruguay
esas discusiones tardan más tiempo. Por ejemplo, cuando Argentina hizo en los últimos 25 años 8 reformas previsionales, que es el 38% del gasto público, el 35% del gasto público de cualquier país, que es el principal sistema de redistribución de cualquier Estado moderno desde von Bismarck para acá. Y nosotros lo hemos hecho casi con una discusión muy liviana, sin números, sin cálculos actuariales de hacia dónde va, etcétera. Y vos preguntás, además de eso, de que nosotros nos zambullimos con más temeridad, ni siquiera diría audacia en algunas cuestiones, también tiene que ver mucho el contexto económico. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 30. 30, yo tengo 47, yo empecé a estudiar economía en el 89. Yo te voy a decir las cosas que yo viví desde que empecé a estudiar economía. 2 hiperinflaciones, una depresión económica, una mega devaluación, el default más grande del mundo y 38% de los años que viví desde que empecé a estudiar economía en recesión. Entonces, cuando vos tenés crisis de esa magnitud, crisis de una dimensión económica que afecta en la vida política, en general el desconcierto y el descontento es tan grande que el que viene tiende a decirle a la sociedad que está refundando todo, lo cual para mí es un enorme error. Porque, entre otras cosas, eso evita que vos diagnostiques bien por qué llegaste a esa instancia en primer lugar y además por qué esa instancia se repite. Yo digo que Argentina vive como la película de Bill Murray, El Día de la Marmota. En esa película Bill Murray tiene que ir a cubrir un evento periodístico, que una marmota sale en un pueblo del interior de los Estados Unidos y de acuerdo a cuánto tarda en salir, el invierno va a ser largo o corto. Detesta eso. Cuando se va a dormir, se levanta al día siguiente y es el mismo día, y es el mismo día, y es el mismo día. Bueno, Argentina, cuando vos le preguntás a los argentinos, Argentina, el problema de la inflación no es nuevo. El problema de la deuda no es nuevo. El problema del dólar no es nuevo. El problema del déficit no es nuevo. El problema de que a Argentina le cuesta crecer, como dije al principio del programa, no es nuevo. El problema de la pobreza no es nuevo. El problema de que generamos pocos puestos de trabajo no es nuevo. Y si fuéramos si vos tuvieras una dolencia en particular y fueras a un médico y te dice, ya sé qué te pasa, y te medica, que a los 6 meses vos tenés lo mismo, y te medica igual, y a los 6 meses vos tenés lo mismo, y te medica igual, en algún momento dirías, che, voy a interconsultar, o le voy a preguntar a otro para ver qué me está pasando. Argentina, producto de las crisis, nos engañamos y no hacemos la interconsulta, porque viene el que hizo las promesas de que va a cambiar todo, que lo único que hace es reaccionar ante lo último que pasó, y te vende que va a estar bien. Y generalmente está bien por un rato porque las economías rebotan. Y después, como no hay construcción de instituciones, como decía César al principio, es muy difícil mantener el ritmo. Pero nosotros, por ejemplo, pasamos de estar enamorados de Alfonsín, que para mí fue el último prócer de la Argentina y el mejor presidente que tuvimos por acá. Pero nos enamoramos de Alfonsín y nos enojamos mucho con la hiperinflación. Después quisimos a alguien que arreglara el tema económico. Pero ¿no es un poco frívolo y un poco corrupto? No importa, después lo vemos. Cuando eso nos molestó mucho es que venga alguien que sea serio, aunque sea aburrido, y no maneje el poder. Cuando no manejar el poder fue grave, que venga alguien que maneje el poder aunque abuse del poder. No es una cuestión de formas, porque en última instancia muchos de los problemas que vos estás planteando lo viven los otros países de la región, quizá con alguna excepción en Los Chile. nuestros son más obvios, eso es lo que hace interesante para mí mirar en detalle la Argentina, porque hay tendencias globales. Vos ibas mencionando, ¿no? Claro. No es nuevo el tema del déficit, en Uruguay no es nuevo el tema del déficit, el tema de la seguridad, el tema de la educación no es nuevo. ¿Y qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Yo creo que hay una gran desidia por agarrar de los cuernos los problemas. Yo te diría que hay algo mucho más obvio, tan grande que es como un elefante en un bazar bien escondido. ¿Qué es? En nuestras economías, en la de Uruguay, la de Argentina, la de Brasil, el Estado pesa casi 40%, ¿no? Quiere decir que como mínimo es el 40% de la economía. Además es la seguridad, además es la salud pública, además es la educación pública, además es la cultura con la que interactuamos, además son las leyes que nos damos, además son los espacios públicos que compartimos. Y en general, nosotros pensamos que los estados ya no compiten en el mundo, pensamos que lo que compiten son las empresas, y yo creo que es exactamente al revés, que solapados en las cosas que producimos, escondido, los que realmente compiten en el mundo son los estados más que nunca. Si yo voy a producir este vaso en mi país, y vos tenés tu vaso ahí, y el vidrio cuesta lo mismo, la energía para hacerlo cuesta lo mismo, la mano de obra cuesta lo mismo, pero mi estado es más caro que el tuyo, yo ya no puedo competir con vos. A menos que sea más barato. ¿Cómo me hago más barato?
En general me hago más barato devaluando. Ahora, si encima mi Estado tiene déficit y tiene que traer dólares del exterior todo el tiempo, me atrasa el tipo de cambio. Entonces yo tengo un Estado que tiene cada vez más distancia con respecto al Estado coreano, y el Estado malo me impone un tipo de cambio con el cual no puedo competir. Por eso no puedo crecer, por eso no puedo generar puestos de trabajo. Por eso en un país que tiene crisis, porque acumula déficit de manera insustentable y genera crisis, en un país que crece poco con crisis y la distribución de ingresos se deteriora, generas más pobres. Ahora, eso en Argentina es obvio, te voy a decir por qué es obvio. Porque Argentina hoy gasta 3 veces más por habitante en términos reales, ajustados por inflación, que hace 25 años. Y andá a preguntarle a los argentinos si reciben 3 veces más salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia. No recibimos 3 veces más de nada. Entonces, si lo mirás económicamente, el 40% de tu PBI está perdiendo productividad. Es imposible que la otra mitad lo compense. En Uruguay pasa algo parecido, a una escala mucho más sutil que en Argentina. Pero Uruguay subió el gasto público por habitante en los últimos 8 años, $6.000 anual. Vos decís, ¿recibo $6.000 más por año que hace 8 años en bienes y servicios públicos? Es una pregunta que hay que hacerse. Porque si no, otra vez, perdés una carrera contra otros estados que están mejorando mucho. El Estado chino es mucho mejor que el Estado chino hace 40 años. El Estado coreano es mucho mejor que el Estado coreano hace 40 años. El Estado argentino era el mejor Estado de Latinoamérica hasta los 60. Hoy el Estado chileno es mejor. El Estado colombiano puede ser mejor. El Estado uruguayo mejoró mucho más que el Estado argentino. Ahora, Martín, ¿cómo se soluciona esto? Porque desde un punto de vista contable siempre es fácil recortar. Agarro una partida, le bajo... Pero desde el punto de vista político y a veces también desde el punto de vista normativo, el gasto público puede llegar a ser estructural y muy difícil de bajar. ¿Cómo puede hacer una economía como la Argentina? Ahí hay una primera diferencia. Sí. Esto tiene que ver con eso que vos... Shock gradualismo, sí. No, lo que vos, no. Tiene que ver con eso. Hablabas del triángulo de las Bermudas, sí, de la economía. Eso tiene que ver con la coyuntura y con cómo la abordás. Pero, por ejemplo, la primera cosa con la que yo voy a discrepar, que es importante entender, es yo no estoy hablando del déficit. Yo estoy hablando de la productividad de tu gasto. Que sabemos que es difícil medirla, pero cuando vos tenés 3 veces más por habitante y no recibís 3 veces más de nada, sabés que tu productividad bajó. El déficit o el superávit es una consecuencia de administrar bien, de tener las prioridades correctas. En Argentina, vos mirás, hay un montón de gastos superfluos. Por ejemplo, nosotros tenemos... Ustedes tienen alrededor de 20.000 pensiones por invalidez en una población de 3,5 millones de habitantes. Nosotros tenemos ahora 1.050.000. Eran 200.000 hasta hace 10 años atrás. Y ahora tenemos 1.050.000. La suba de eso equivale a los muertos en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Grecia y los Países Bajos. Nosotros no tuvimos esa calamidad. Entonces alguien estuvo priorizando otras cuestiones más que atender la invalidez. Cuestiones políticas, puede ser que sea un subsidio a la pobreza encubierto, pero miremoslo en detalle. ¿Por qué digo esto? Porque no es un tema de recortar, es un tema de que los gastos rindan como corresponden, y eso tiene que ver mucho con una cultura de cómo se administra. Por eso yo no creo en lo de shock versus gradualismo, que es un dilema. ¿Por qué digo esto? Porque el verdadero shock, nosotros tenemos que ser capaces de reimaginar el Estado en la Argentina. El verdadero shock, y yo lo he hecho esto preguntándole a la gente en charlas que doy, pero digo, imaginen que el déficit en lugar de ser 2,7 es 2,3. Levante la mano que es más optimista con respecto al futuro. No levanta nadie la mano. Y si la inflación en lugar de ser 3 el mes siguiente, 2, estoy hablando de inflación mensual, no levanta nadie la mano. Entonces vos decís, ¿y si vieran a la clase política y dirigente discutir los grandes rubros de la Argentina en serio? Todos levantan la mano. Entonces el shock es el cambio de rumbo consensuado, particularmente en algunos aspectos que son la parte del león del gasto público. En la Argentina, el sistema previsional, los subsidios a la energía y las obras públicas son el 70% del gasto. Yo digo, ordenemos el futuro de eso. Todo lo demás se puede administrar mejor. Ordenemos políticamente el futuro de eso. Discutamos con... Eso es un shock. Porque si vos ordenás el futuro, cuando un inversor... para mí hay una mala... Un inversor internacional no decide... Para mí, yo asimilo una decisión de un inversor internacional a apostar en una carrera de caballos. Vos no apostás por el caballo que hace poco estaba quebrado, lo iban a sacrificar y hoy renguea. Porque lo importante es si el caballo corre más rápido que el de al lado, no si corre más rápido que antes.
Entonces, nosotros tenemos que hacer que nuestros caballos corran más rápido. El grueso de eso, si hay una regla, hay una cosa que se llama regla de Pareto que se llama 80-20, que es el 20% de las cuestiones te resuelven el 80% de los problemas. Bueno, hay algo que se llama Estado. Es como dije, el 40% de la economía y es mucho más. Y no lo administramos con esa seriedad. Entonces yo lo primero que digo es, el superávit va a ser una consecuencia de dejar de gastar en cosas que no deberías gastar. Y eso es una discusión que tiene que dar una sociedad. Después, al futuro se llega de a poco. ¿Qué tiene? Este mensaje no es tenemos que tener el Estado noruego de la noche a la mañana. Eso es imposible. Pero lo que sí tenemos que hacer es el suficiente compromiso como para mejorar más nuestro Estado, más de lo que lo mejoran los países con los que competimos. Si no, nos vamos a volver más pobres a través del tiempo, no solo porque vamos a crecer menos, sino porque vamos a necesitar, para exportar un Estado que es cada vez peor, un dólar cada vez más alto. Y yo creo que los trabajadores argentinos, los trabajadores uruguayos, ganen salarios en dólares altos. Entonces, esa es una... Vos me preguntás, ¿por qué de Cristina y de Macri? Bueno, porque, otra vez, yo creo que esta aproximación a un Estado, hago un paréntesis antes, hay una enorme discusión en la Argentina y a veces en los países latinoamericanos, los que hablamos, la izquierda le gusta el Estado grande, pero se desentiende de su productividad. Y yo digo, es al revés. Si vos querés un Estado, si vos sos un libertario, querés un Estado mínimo, solamente el Estado vigilante, que te dé justicia y seguridad, y el Estado es el 3% del PBI y funciona mal, no importa. Si vos querés un Estado grande, sos socialdemócrata, querés un Estado que sea el 50% del PBI y funciona mal, es una calamidad. Entonces el compromiso para aumentar y gastar bien tiene que ser mucho más grande por parte de la izquierda que por parte de la derecha. Y eso en nuestro país está entendido absolutamente al revés. Entonces, ¿por qué me identifiqué, a pesar de, por ejemplo, yo nunca la voté a Cristina? Pero yo creía que Argentina tenía una oportunidad de construir instituciones, que iba a dejar los excesos y ciertos modos de Néstor Kirchner, iba a construir instituciones, entre otras cosas este Estado que en Argentina necesitaba reconstruirse. Cuando vi que fue un lugar que es gasto de cualquier manera, sin control, más con fines políticos que otra cosa, me alejé. ¿Y qué me interpela de Cambiemos? Bueno, pretende acomodar o ganarle al populismo para poder tener una discusión racional. Ahora, yo quiero un Estado más potente que el que quiere el macrismo, que pueda terciar en un montón de discusiones, pero no quiero un Estado deficitario. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.